Un saludo para todos, bienvenidos al canal de Ingenao. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio donde vamos a saber cuál es el valor de x. Puedes resolver esta ecuación y saber el valor de x. Nos dan una pista. X es un número entero positivo. Tenemos x factorial es igual a x elevado a la 3 menos x. El 99% de las personas no saben cómo empezar. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de resolverlo a ver cómo lo podemos hacer. ¿Listo? Si quieres intentar resolverlo, te escribe tus respuestas en el comentario para saber que intentaste resolver cuál era el valor de x. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos x factorial igual a x elevado a la 3 menos x. Y nos dicen que x es un número entero. Entonces recordemos que un factorial es la multiplicación del número por todos sus antecesores. Ejemplo, si tenemos el 4, tenemos que tener 4 por 3 por 2 por 1. Entonces el factorial de 4 sería 24, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, miremos a ver si podemos aplicar algo en algún lado de la igualdad para poder ir simplificando un poco el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos? Vemos al lado derecho de la igualdad que podríamos sacar factor común, ¿cierto? Podríamos sacar el factor común a a x al cubo menos x. Podría ser el factor común x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x por x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y ahora bien, ¿qué podríamos hacer algo en el x factorial? Claro, podríamos sacarle también factor común x, ¿cierto? Y pues, ¿cómo así sacarle factor común? Entonces, veamos, sacamos x por x menos 1 factorial. Recuerden que los factoriales es un número multiplicado por sus antecesores. Entonces, nuestro número es x. El antecesor debe ser x menos 1, ¿cierto? Y el factorial de ese número. Entonces, podríamos hacer eso, ¿cierto? Entonces, veamos que en los dos lados tenemos factor común de x. Entonces podríamos dividir los dos lados por x, ¿cierto? Pero miremos una cosa, que si x llegara a ser igual a cero, pues no lo podríamos hacer. Entonces vamos a evaluar cero en nuestra ecuación para ver si nos cumpliría. Entonces veamos, el factorial de cero es igual a uno, ¿cierto? Y aquí tendríamos cero elevado a la 3, que sería cero, menos cero. Entonces, en un lado de la igualdad sería 1 y en el otro lado de la igualdad sería cero. Entonces, x no puede ser cero. ¿Listo? Entonces podemos dividir en cero los dos lados de la igualdad, ¿cierto? ¿Para qué? Para eliminar x. Esa x que está como factor común. Entonces nos quedaría la expresión así, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que podríamos hacer algo al lado derecho y al lado izquierdo de nuestra ecuación. Entonces, al lado izquierdo podríamos volver a sacar el factor común. ¿Y cuál sería el factor común entonces? Acá sería x menos 1. Y es multiplicado por su antecesor, entonces sería x menos 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría x menos 1 por x menos 2 factorial, ¿cierto? Y al lado derecho de la igualdad, ¿qué tenemos? Tenemos x cuadrado menos 1. Y aquí que vemos, esto es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y como sabemos, una diferencia de cuadrados es la raíz del primer término más la raíz del segundo término por la raíz del primer término menos la raíz del segundo término, ¿cierto? Entonces es dos paréntesis, la raíz del primer término más la raíz del segundo término por la raíz del primer término menos la raíz del segundo término. ¿Cierto? Y entonces ahora que estamos viendo a un lado de la igualdad y que estamos viendo al otro lado de la igualdad, que tenemos en común x menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a ver una cosa, entonces vamos a ver si lo podemos dividir por x menos 1 en ambos lados de la igualdad. Entonces recordemos que no nos puede dar 0 nuestro denominador, entonces miremos para que nos diera 0, entonces tendría, si lo vamos a dividir en x menos 1, tendría que ser valor de x 1, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si evaluando con x1 se nos cumpliría la igualdad, a ver si x podría ser 1. Entonces veamos, factorial de x, factorial de 1 es 1 y tenemos 1 elevado a la 3 que es 1 menos 1. Entonces nos quedaría que en un lado de la igualdad sería 1 y al otro lado de la igualdad sería 0. Entonces x no puede ser igual a 1, ¿cierto?
Entonces sí podríamos dividir por x menos 1, ¿listo? Y una vez dividamos x menos 1, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría x menos 2 factorial igual a x más 1, ¿cierto? Entonces vamos a seguir simplificando un poco más el cálculo para poderlo resolver cuál es el valor de x. Listo, entonces ya sabemos que x no puede ser 0 y x no puede ser 1, ¿sí? Porque no se cumpliría la igualdad. Entonces tenemos x menos 2 factorial es igual a x más 1. Entonces ahora vamos a cambiar la variable y vamos a convertirla que x menos 2 sea igual a n, ¿cierto? Entonces n va a ser igual a x menos 2, ¿cierto? Entonces ya nos quedaría n factorial, ¿cierto? Igual a x más 1, pero x tenemos que también tenerlo en función de n. Entonces x va a ser igual a n menos 2, despejando x en esta misma ecuación, ¿cierto? Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. N factorial es igual a n más 2 más 1, ¿cierto? Entonces hacemos esta operación, sumamos el 2 más 1 y nos quedaría n factorial es igual a n más 3, ¿cierto? ¿Y aquí qué vemos entonces? Vemos que cuando tenemos un número factorial, ¿sí? Es igual a ese mismo número más otro número. Esto quiere decir que nuestro número es un número pequeño, ¿cierto? O sea, porque estamos haciendo una operación de suma con ese número y le estamos pidiendo un factorial de ese número, ¿cierto? Entonces veamos, entonces vamos a mirar qué valor podría tomar n para que se cumpla la igualdad. Entonces ya sabemos que 0 ni 1 puede ser, entonces probemos con 2. 2 factorial sería 2 por 1, ¿cierto? Entonces nos daría 2. Y acá nos daría 2 más 3 nos daría 5. Entonces en un lado de la igualdad nos daría 2 y en el otro lado de la igualdad nos daría 5. Entonces no nos cumpliría, ¿cierto? Ahora probemos con 3. 3 factorial sería 3 por 2, 6 por 1, 6. ¿Sí? Tendríamos 6 a un lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad sería 3 más 3. Sería 6. Ah, bueno, entonces ya n sería igual a 3, ¿cierto? Y si tenemos que n es igual a 3, ya podríamos despejar qué valor es x, ¿sí? Porque si tenemos aquí que x es igual a n más 2, entonces reemplazamos en esto, ¿cierto? Entonces x sería igual a 3 más 2, ¿cierto? Entonces nuestra respuesta sería que x es igual a 5, ¿listo? Y esta sería nuestra respuesta. El valor de x sería igual a 5. Entonces comprobémosla en la operación inicial, ¿cierto? Reemplazando que x sea igual a 5. Entonces tenemos 5 factorial es igual a 5 elevado a la 3 menos 5. ¿Listo? Y entonces operamos. 5 factorial es 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120, ¿cierto? Y 5 por 5, 25, por 5, 125, ¿cierto? Entonces nos quedaría 120 es igual a 125 menos 5. ¿Listo? Entonces ya comprobamos que nuestro x tiene que tener un valor igual a 5. Entonces esta sería nuestra respuesta. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Adiós.